es inconcebible, generalizada y monstruosa. Entonces podemos pensar que la violencia de la policía es saltuaria, de vez en cuando pasa, pero realmente afecta todas las relaciones políticas actuales y sociales. A la violencia instrumental del Estado policial liberal se opuso la violencia soberana de la huelga general del proletariado. Entonces, según Benjamin, la única forma, la mejor forma para resistir a la violencia del Estado es la huelga general. Pero claramente, hoy en día en México todavía no estamos en esta posición. Tal vez en Francia, en estas semanas, hemos visto luchas que se acercan a una huelga general. Pero todavía en México tenemos que construir la huelga general. Bueno, ahora voy a hablar de un pensador más reciente, que es Giorgio Agamben, un italiano, y sus dos teorías, la teoría del Homo Sacer, que es una expresión en latín, y que viene de la ley imperial romana, y su teoría del estado de excepción. Bueno, para Agamben hay la inclusión de la vida biológica en los mecanismos del Estado. Y él se deriva de estas ideas de Foucault y Hannah Arendt, que según ellos este biopoder del Estado moderno constituye la nueva política de la modernidad. Para Agamben, sin embargo, constituye la esencia misma de todas las formas del poder político en Occidente, el biopoder. El Homo Sacer es un individuo que existió en el Imperio Romano, era un esclavo, era tan privado de derechos que si alguien asesinó a ese esclavo, no había cometido ningún crimen. Entonces el Homo Sacer moderno es un individuo que existe jurídicamente como un exiliado, es decir, políticamente invisible y jurídicamente inexistente. La vida para Agamben está dividido en dos capacidades. Una de la zoe, que en griego significa la vida biológicamente natural, la vida animal. Y la otra es la vida política, o sea, el bios en griego. El efecto de Homo Sacer es la separación de la vida biológica y política. Es decir, como vida desnuda, el Homo Sacer se encuentra sometido al estado soberano de excepción. Así, aunque tiene vida biológica, esta no tiene ninguna significancia política. Entonces, Agamben argumenta que los llamados sagrados e inalienables derechos del hombre resultan completamente privados de protección en el mismo momento que ya no es posible caracterizarlos como derechos de los ciudadanos de un Estado. Y aunque los derechos humanos fueran concebidos como el fundamento de los derechos civiles, la privación de esos derechos civiles, por ejemplo en el caso de los pueblos sin Estado o de los refugiados, los hizo comparables a la condición jurídica de salvajes, muchos de cuales fueron exterminados durante el periodo del nuevo imperialismo. El estado de excepción, según Agamben, es la suspensión del orden jurídico que suele considerarse como una medida de carácter provisional y extraordinario, pero se está convirtiendo hoy en un paradigma normal del gobierno.
determina de manera creciente, en apariencia incontenible, la política de los estados modernos en casi todas sus dimensiones. El ejemplo para nosotros, para nosotros es lo que está pasando en México en estos años. Pero fuera de México sería el campo de concentración en Guantánamo, que Estados Unidos ha constituido, en cual literalmente existen cientos de personas secuestrados por el Estado de Estados Unidos y que nunca han sido ni siquiera acusados de un crimen, simplemente existen en una condición de secuestración. Y Guantánamo, por supuesto, no es el único lugar. Hay Abu Ghraib y otros centros parecidos en todos los territorios bajo el control de Estados Unidos. Cuando el estado de excepción tiende a confundirse con la regla, las instituciones y los precarios equilibrios de los sistemas políticos democráticos ven amenazado su funcionamiento hasta el punto de que la propia frontera entre democracia y absolutismo parece borrarse. Es decir, que ahora estamos viviendo la retiranización de las llamadas nuevas democracias emergentes en América Latina, sobre todo México, en este momento. Bueno, ahora hablando precisamente de México, en 2006, subcomandante Marcos, hablando de la situación en Oaxaca, donde el movimiento APO estaba a punto de ser duramente reprimido militarmente. Creo que este fue el primer acto de guerra, de esta guerra social difundida en México. Fue precisamente esa noche de las cuchillas largas, ¿no? en Oaxaca, el 25 de noviembre de 2006. Pero Marcos dijo que si Calderón que ya antes, una semana antes de que Calderón tomó oficio, Marcos dijo que él inició a caer desde su primer día y que estuvimos a punto de una gran insurrección o guerra civil. Y por eso, cuando alguien le preguntó quién andaba a liderar esta insurrección, él respondió: el pueblo. Cada quien en su lugar, en una red de apoyo mutuo. Si no lo cumplimos de esta forma, es decir, a través de la otra campaña en forma pacífica, habrán insurrecciones espontáneas, explosiones por todos lados, una guerra civil. Bueno, no podemos hablar, o todavía no hemos visto las insurrecciones espontáneas, pero sí hemos visto los inicios de la guerra civil. Edgar Morin nos dice que cada vez más teóricos, políticos y criminólogos están convencidos que el crimen organizado a gran escala es imposible sin la complicidad del Estado y sus distintos actores. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes algunas líneas de un artículo intitulado México sangra, los medios libres contra la tiranía invisible. México sangra. En paralelo a la supuesta guerra contra el narco, vemos teñirse de verde olivo el territorio del país. La militarización es parte de la guerra global impulsada por el gobierno de Estados Unidos tras el 11 de septiembre, creando